Costa Rica Radio, así como también nuestra transmisión en Facebook Live y redes sociales. Así es, una jornada intensa se vivió el día de ayer acá en la Asamblea Legislativa, específicamente en la comisión que analiza el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido también como el proyecto fiscal. Recordemos que la semana pasada se dio un giro en la discusión que se hace en esta comisión, luego de que con el apoyo del diputado Gustavo Viales se diera la exoneración a la canasta básica del impuesto al valor agregado, este 2% con el que Hacienda pues esperaba recaudar solamente por concepto de este impuesto 66.000 millones de colones. Sin embargo, por una decisión que fue respaldada por los diputados de Restauración Nacional, Eduardo Cruchen y Carlos Avendaño, y también por el Frente Amplista de José María Villalta, además el diputado del Partido de Integración Nacional, y a ellos se sumó, como decíamos al inicio, Gustavo Viales de Liberación Nacional, quien pues rompió la línea del partido. Recordemos que Liberación Nacional había venido apoyando justamente este texto sustitutivo y al final pues decidió apoyar la moción para eliminar el impuesto a la canasta básica. Esto ha generado una serie de discusiones y debates y un malestar dentro del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda. A esto hay que sumarle también la exoneración a la educación privada, que también pues elimina un monto que Hacienda esperaba recaudar de cerca de 26.000 millones de colones. Estamos hablando de casi 100.000 millones de colones menos que recaudaría Hacienda si se aprueba este proyecto fiscal. Pero para ahondar más sobre esto y sobre lo que pasó ayer y lo que podría ocurrir a partir del día de hoy, luego de los acontecimientos del día de ayer, ya nos acompaña acá Nogui Acosta, quien es viceministro de Hacienda. Don Nogui, muchísimas gracias por atendernos, por estar acá en la Asamblea Legislativa. Ayer fue un día muy intenso y me gustaría iniciar usando las palabras o parafraseando un poco lo que dijo la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, el día de ayer, sobre estos recortes que se le hacen al proyecto. Dijo básicamente, son cantos de sirena. Fue lo que dijo, y pues ahondar justamente en el mensaje que dio doña Rocío y pues que agrupa el sentir del Poder Ejecutivo luego de lo que pasó el día de ayer. Buenos días. Buenos días a todos los radioescucha y a los televidentes. Creo que tenemos que valorar tres cosas que dijo la ministra y que representan esa situación. El problema fiscal es un problema que nos afecta a todos. No podemos tratar de resolver una situación particular en contra del bien general. ¿Por qué decía ella cantos de sirena? Porque puede sonar muy loable el tema de exonerar la canasta básica. Pero resulta que esa canasta básica la comen ricos, pobres, clase media, etcétera. Y entonces, cuando hacemos una exoneración indiscriminada, exoneramos a todos los grupos. Pero tiene un problema adicional, y es que resulta que el impuesto al valor agregado es un impuesto integral. Integral quiere decir que tiene neutralidad, que no lo paga el productor, y esa es una de las razones por las que ayer se abrió nuevamente un diálogo y una explicación de parte de los sectores productivos, principalmente en relación con las consecuencias de exonerar la canasta básica. El segundo tema es que es un impuesto que va al consumo, y por eso te decía, se exonera tanto a los que son pobres como a los que no son pobres. Y el tercer lugar es que tiene un efecto de trazabilidad, que para los efectos de tributación es fundamental. Necesitamos visibilizar cuánto valor se va agregando en cada una de las etapas de la cadena productiva. Y esto se pierde cuando ponemos un impuesto de tasa cero como el que se aprobó para los efectos de canasta básica. Y esto tiene una consecuencia adicional. El proyecto fiscal tiene que ser suficiente. ¿Y por qué tiene que ser suficiente? Porque hoy nos enfrentamos a un faltante de recursos que tiene que financiarse a través de colocación de deuda. Esta colocación de deuda afecta las tasas de interés, y cuando nosotros vamos al mercado y tratamos de captar recursos, vamos a presionar hacia arriba las tasas de interés. Y las tasas de interés se transfieren a las familias a través de los créditos que tienen, a través de las hipotecas que tienen en sus casas, de las tarjetas de crédito.
Y esto va a hacer que la gente se vaya empobreciendo. Conforme yo vaya sacando más recursos del mercado, más va a ser la situación complicada para las familias y para los sectores productivos. En este sentido, el llamado de la ministra, y parafraseando eso de que son cantos de sirena, es que por una idea momentánea de que estoy haciendo algo bueno, estoy afectando la estrategia completa del gobierno en relación con el déficit fiscal. Hay puntos que son importantes. Tanto el recorte del gasto, que está esbozado en el mismo proyecto, como las acciones del gobierno, que como bien lo señaló ella ayer, va a hacer que los gastos operativos del próximo año sean menores que el presupuesto de este año. Y eso es un tema importante porque refleja la voluntad del gobierno de hacer recorte en el gasto. Sin embargo, el faltante de recursos va a obligar al gobierno a irse a endeudar más. Cada colón que le quito yo al plan fiscal es un colón que le agrego a la deuda por las obligaciones que tengo que financiar. Mencionábamos al principio, Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, los recortes que ya se le habían venido haciendo al plan fiscal. ¿En qué estado se encuentra actualmente el plan luego de este recorte que se le hace propiamente de la canasta básica y también de la educación privada, que fue otra decisión que tomaron los diputados? Sí, aproximadamente el proyecto inicial que presentó esta administración planteaba recaudar 1.74. Ese texto no fue aprobado, se iniciaron un proceso de negociaciones. 1.74 del PIB, exactamente. Un poco lo que decías ahora en relación con los grupos, las conversaciones. Inicialmente el impuesto a la educación privada debía estar en el 4, se decidió bajarlo a 2, medicamentos estaba al 4, se decidió bajarlo a 2, dentro de este proceso de negociación, y se vieron algunas particularidades a los agricultores, y eso drenó un poquito el proyecto, y presentamos un proyecto que pretendía recaudar un 1.41% del PIB. Sin embargo, cuando se aprueba la exoneración de la canasta básica y cuando se aprueba la exoneración de la educación privada, perdemos recursos. Perdemos recursos y perdemos trazabilidad. Y el problema que tenemos hoy es que el IVA me va a ayudar a cobrar renta. Cuando borro el IVA, no puedo poder identificar claramente cuánto están generando cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un proyecto insuficiente que no me va a resolver el problema que tengo hoy en relación con los recursos que necesito frescos para dejar de endeudarme más. Y ese es el problema que tenemos hoy. Conforme vayamos drenando recursos del proyecto fiscal, vamos a tener un problema que resolver de dónde sacamos esos recursos. Hoy estamos en una espiral de crecimiento del endeudamiento que necesitamos detener. La única manera de detenerla es con recursos frescos que vengan a aportarle al Estado. Justamente uno de los argumentos, y ya tenemos tenemos ya vía telefónica a Albino Vargas, secretario general de ANEP, ya vamos a hablar con él. Primero una consulta antes a don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda. Uno de los argumentos que da el Poder Ejecutivo y también da el Ministerio de Hacienda es que estos recursos frescos que se generarían a partir de este proyecto fiscal también irían para temas sociales. Es uno de los argumentos que ustedes dan, que se estarían incluso desfinanciando programas importantes de gobierno si no hay recursos suficientes. Por supuesto, y es que hay un tema que todos tenemos que ver. Al igual que una familia que vive de un salario y empieza a endeudarse, tener que pagar el crédito va a ir consumiendo una parte mayor del salario. Para el 2019, un 40% del presupuesto va a ir dedicado a pago de la deuda y de los intereses. Y yo tengo un presupuesto finito, que está determinado por la capacidad de impuestos que yo puedo cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estrujando los programas sociales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo no puedo dejar de pagarle a los tenedores de títulos, porque los tenedores de títulos son la Caja Costarricense del Seguro Social, porque son los inversionistas que creen en el país, porque son los bancos, porque son todas esas instituciones que guardan el ahorro nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener que ir recortando en el presupuesto lo que pueda considerar, y ahí es el tema complicado.
qué no es relevante para el Estado, qué ayuda es la que voy a dejar de dar. ¿Voy a tener que dejar de educación o voy a tener que dejar de darle ayuda a las becas escolares? ¿Qué programa voy a tener que ir desfinanciando a raíz de la presión de la deuda? Porque hay un tema que es importante de ver. Tenemos un presupuesto finito que no podemos seguir financiando. Al igual que una familia que tiene un problema con una tarjeta, no lo resuelve consiguiendo otra tarjeta de crédito. Bueno, el Estado no resuelve el problema endeudándose más. Bien, ya tenemos, como decíamos, vía telefónica a Albino Vargas, quien es secretario general de NEP y también uno de los voceros del bloque Patria Justa, justamente. Don Albino, muy buenos días. No sé si ha escuchado lo que ha dicho don Noy Acosta acá, o también nos gustaría que su posición sobre lo que pasó el día de ayer acá en la Asamblea Legislativa. Se hablaba de desconvocar el proyecto, no se desconvoca, y pues ustedes han estado pues presentes cuestionando justamente este proyecto fiscal. ¿Qué se puede leer de lo que sucedió el día de ayer? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy respetuoso a su gran audiencia y un saludo muy respetuoso al señor Nogui. Sí escuché parte de lo que él dijo. Lo que pasa es que en esa familia que se ha endeudado hay hermanos que no contribuyen al sostenimiento del hogar, ¿verdad? Hay hermanos de ingreso alto a los cuales no se les está exigiendo aportar conforme han venido recibiendo. Hay integrantes de esa familia que escamotean sus responsabilidades para con ella y no han venido aportando lo suficiente. Eso es lo que ha ocurrido con el gigantesco endeudamiento público que hoy está asfixiando a casi toda la sociedad, porque hay otra parte de la sociedad muy reducida que gana con el déficit fiscal, que gana con el endeudamiento público, que gana con la venta de bonos, ¿verdad? Entonces, una de las principales causas fundamentales es que las colectividades político-partidarias que nos han gobernado en los últimos tiempos nunca quisieron hacer la transformación estructural que requería el sistema tributario. Y por eso hoy en día tenemos una carga tributaria de la más baja según la OCDE, tenemos una espantosa evasión fiscal, robo de impuestos en todas sus manifestaciones, tenemos un sistema de exenciones y exoneraciones que casi iguala al monto del déficit fiscal al terminar el presente año, y tenemos un equipo de gobierno matriculado ideológicamente con una única visión, supuestamente la natural, entre comillas, para resolver el problema. Lo que sucedió ayer, bueno, uno podría catalogarlo por un lado una especie de maniobra política, en algunas horas, en otras revela, digamos, la necesidad de acrecentar o garantizarse un número de votos para imponer el combo fiscal ante disidencias legislativas que podrían estar creciendo. También, evidentemente también, enfatizar la estrategia del miedo, ¿verdad?, que se le viene imponiendo a la sociedad, de que estamos al borde del precipicio, viene la hecatombe fiscal y no habrá ni siquiera pagos salariales. Nosotros seguimos abogando, ¿verdad?, por el diálogo político, social, multisectorial. Nosotros seguimos insistiendo en que debería mirarse la experiencia de diálogo social ocurrida en la administración legislativa de los años 2002-2006. Yo creo que ellos saben que ese paquetazo fiscal no alcanza, no va a resolver el problema. Luego, sobre todo, del hueco fiscal descubierto, ¿verdad? El hueco fiscal descubierto que dejó el gobierno del Partido Acción Ciudadana de 900.000 millones de colones. Entonces, de ahí uno siente que este paquetazo de impuestos, aparte de hacer daño, ¿verdad? No entiendo cómo el paquetazo de impuestos
le quita a los trabajadores municipales derechos sociolaborales cuando no tienen nada que ver con el déficit fiscal, aparte del daño que le ocasiona a innumerables grupos sociales, no va a generar soluciones, porque de ahí esa bola de nieve que es la deuda, que es el pago de intereses de la deuda, seguirá creciendo, ¿verdad? Seguirá creciendo. No hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de discutir la propuesta sindical y, bueno, no sabemos qué van a recortar el año entrante. Los dos segmentos laborales más grandes de la Administración Central del Estado, donde está el déficit fiscal, es los maestros y los policías. Bueno, ¿cuántos maestros van a despedir? ¿Cuántos policías van a despedir? ¿Cuántos funcionarios del Poder Judicial van a echar a la calle? ¿Cuáles programas van a cerrar? El IAFA, el INCiencia, el Patronato Nacional de la Infancia, asignaciones familiares, el LIMAS, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, el Fondo Nacional de Becas, ¿verdad? Es decir, como efectivamente, digamos, se ha matriculado, se impone una única visión ideológica totalitaria del problema, que lo lleva a colisión con la sociedad, ¿verdad? Con importantes sectores de la sociedad que no son los que generaron el endeudamiento público, que no son los que generaron el fraude fiscal tributario de las dimensiones astronómicas que hoy tiene, pero que sí están disponibles para recetarles ese paquetazo de impuestos. Usted comprenderá, amigo periodista, que entonces hay una gran crispación social, una tensión social y una confrontación social abierta en el horizonte. Muchísimas gracias a Albino Vargas, secretario general de ANEP y vocero de Patria Justa, por esta perspectiva que nos brinda, que bueno, básicamente vuelve a refrendar el discurso que ha mantenido el sector sindical cuestionando esta reforma fiscal. Tal vez su reacción sobre las palabras de don Albino Vargas, don Nogui Acosta, viceministro de Hacienda. Creo que don Albino lleva razón en varias cosas y de verdad la necesidad de una verdadera acción decidida del Parlamento y de los diferentes grupos sociales es importante para resolver el problema fiscal. Este proyecto que hoy está en la Asamblea Legislativa tiene algunas acciones para tratar de que esos grupos que no están contribuyendo lo hagan. Tiene también acciones para luchar contra la elusión fiscal, luchar contra la evasión fiscal. Tiene una parte que también incorpora control del gasto y tiene una norma de regla fiscal que nos permitiría tratar de hacer un mejor control del gasto. Hay una integralidad en el proyecto. Creo que tiene razón también en la necesidad del diálogo. Las acciones del Poder Ejecutivo ayer son una llamada de atención a los diferentes diputados y las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa para que entendamos que hay un problema nacional que requiere la atención de todos nosotros. Las consecuencias de no encontrar una solución pronta, suficiente y clara, las vamos a pagar todos los costarricenses. No es un tema aquí en donde yo pueda escoger, es que en una crisis todos vamos a perder. Y en ese sentido, la acción del Estado es no caer en esa crisis. No es el proyecto perfecto, no es el proyecto ideal para hacer las cosas, pero es el posible y estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad seguir adelante con él. Ahora, Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, lo cierto del caso también es que se ha dicho que este proyecto fiscal es solamente el inicio de una reforma más grande, que es digamos, para empezar. Y esto es algo que se viene diciendo desde el principio, no va a solucionar el problema fiscal que tiene el país. Creo que la solución fiscal parte de un principio de tener recursos frescos, pero también de la reforma al empleo público, que ya don Carlos Alvarado señaló que se iba a presentar. Para el próximo año va a estar en la Asamblea Legislativa un proyecto que va a reformar el empleo público y también va a estructurarse una
agenda de proyectos de crecimiento económico. Estamos también convencidos de que solo a través de que la economía crezca de una manera importante, consistente y continua es que podemos hacerle frente al tema del endeudamiento. La estrategia del gobierno en este momento es: necesitamos parar, no podemos seguir en ese círculo de crecimiento de la deuda y necesitamos definir esa estrategia a partir de la aprobación de este proyecto fiscal y de la agenda complementaria que involucra reforma de empleo y proyectos para crecimiento económico. Se ha hablado mucho de teletrabajo, se ha hablado mucho de promover la concesión de obra pública, se ha hablado mucho de apoyar el emprendimiento y las pequeñas empresas, y todos esos proyectos van a formar parte de esa agenda. Creo que esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de entrarle al estudio de todos estos proyectos para poder avanzar en conjunto. Estamos claros que la reforma fiscal es un primer paso para la consolidación del contrato social que maneja este país. Estamos claros de que ese contrato nos ha permitido muchos años de una vida, digamos, tranquila, de la paz social, de la seguridad jurídica que el país necesita, y necesitamos financiarlo. Muy bien, una última consulta ya para ir cerrando. Nogué Acosta, viceministro de Hacienda. Usted hablaba de la necesidad de continuar con la negociación aquí en la Asamblea Legislativa, pero ¿cuál es el margen de negociación cuando ustedes han dejado muy claro de que es necesario volver a poner este 2% al IVA y reconsiderar también el tema de la educación privada? ¿Cuál es el margen real de negociación en este momento, luego de los acontecimientos del día de ayer y las necesidades que tiene el país a nivel de financiamiento? Creo que el margen de negociación, lo que se plantea es cómo rescato yo temas fundamentales para la integralidad del proyecto. Un IVA general y de base amplia nos permite tener esos elementos que conversábamos al inicio, una recaudación, pero también la visibilización de quienes dentro del proceso productivo están generando valor agregado, están generando ganancias. Y tal vez ese es el elemento fundamental por el cual hoy estamos aquí. Estamos haciendo una llamada de atención a los señores diputados de que ese elemento es fundamental para la trazabilidad de las actividades productivas y para la recaudación. El problema que tenemos hoy es que borramos una parte del proyecto desde el consumidor final hasta el primer productor, y entonces eso me genera un velo dentro de la capacidad de la tributación para poder llegar a esas actividades productivas. Y ese es el punto. Estamos tratando de convencer a los diputados de la necesidad de volver a reconstituir el tema de canasta básica y de educación para poder no solamente allegar los recursos, sino facilitarle a tributación que pueda hacer su trabajo. Y un poco en la dirección de lo que decía don Albino en algún momento, necesitamos llegar a quienes hoy no están contribuyendo, precisamente porque existen esos velos en los cuales tributación no puede identificar si se está produciendo riqueza o no. Es importante tal vez destacar, ya para concluir ahora sí, don Nogui, que la negociación continúa, y en caso de que no se logre un acuerdo sobre estos temas en comisión, sí se podría hacer eventualmente en plenario. Se necesitaría, eso sí, apoyo. Tiene 29 diputados. Sí, y creemos que la comisión es el foro adecuado para llevar una posición sólida al plenario. Creemos que los procesos de negociación en la comisión son posibles. Hay voluntad de los legisladores a escuchar. Creo que como decía doña Rocío en sus palabras, no existe ninguna mala intención de los diputados. Tal vez necesitan un poquito entender cuál es la dinámica y el fondo de lo que hay detrás de esos impuestos a la canasta básica, y estamos en esa acción, explicando, tratando de convencer a los diputados para reconstituir un proyecto capaz de ir al plenario legislativo y ser aprobado. Y muchísimas gracias, Nogué Acosta, viceministro de Hacienda, por esta lectura que nos hacía de la situación en que se encuentra actualmente la discusión del proyecto fiscal aquí en la Asamblea Legislativa. Esta es la información que tenemos, compañeras. Regresamos al estudio con más de la revista Costa Rica Noticias. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero César Barrantes por ampliarnos sobre este tema. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.